Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presente con una nueva presentación de los jueves de Gómez Pinzón. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema denominado esquema de administración de riesgos, que pues claramente se refiere puntualmente a los temas de seguros. Antes de ello, antes de entrar en materia, porque claramente yo no soy el que va a entrar en materia, les voy a presentar a Consuelo González y a Juan Carlos Rodríguez, quienes son parte de nuestra alianza en el área de seguros y reaseguros. Como algunos de ustedes ya saben, Gómez Pinzón tiene una alianza estratégica con la firma González y Rodríguez para efectos de prestar una asesoría robusta en materia de seguros y reaseguros. Fundamentalmente, González y Rodríguez son una firma que tiene una experiencia amplia en temas de seguros y reaseguros por más de 20 años. Tanto Consuelo González como Juan Carlos Rodríguez, a quienes conocerán un poco mejor en un momento, tienen años de experiencia en esta área y han venido a fortalecer las diferentes áreas en las que Gómez Pinzón se desarrolla. Entonces, por favor, el siguiente slide. Vamos a hablar hoy, antes de eso, quiero contarles los aspectos o los temas que estamos abordando con el grupo de seguros desde Gómez Pinzón. En primer lugar, estamos acompañando a nuestros clientes en todas aquellas reclamaciones que se hacen en esta materia y eso implica, por supuesto, temas de litigio. Y adicionalmente estamos abordando temas de consultoría, asesoría jurídica en asuntos tales como los productos y clausulados en materia de seguros, requerimientos ante las entidades de control, algunos aspectos de cumplimiento normativo, también de intermediación y en general, digamos, la asesoría en programas de seguros de todas las compañías. Grosso modo, este es el tema. Y pues dicho lo anterior, le doy la palabra en primer lugar a Consuelo González, quien pues se enfocará en los temas que hemos preparado para ustedes hoy. Muchas gracias. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Pues como lo decía Álvaro Andrés, la idea es acá tener una charla sobre estos temas, digamos, de interés general para diferentes industrias y negocios. Esta charla está orientada a esquemas de administración de riesgos. Vamos a hablar un poco de una introducción de por qué escogimos este tema, porque nos parece que puede ser de interés general para todos ustedes. Juan Carlos ya les va a contar unos aspectos previos al mismo y vamos a hablar de diferentes esquemas de administración de riesgos que acompañan o se complementan con el tema de seguros. Entonces vamos a hablar un poco del autoseguro, del cash flow, de las empresas cautivas y pues tendremos al final unas conclusiones y pues la idea es que al final de esta charla pues ustedes puedan hacernos las preguntas que consideren. Si las alcanzamos a abordar todas, pues lo haremos con el mayor de los gustos, o si no, siéntanse en libertad de canalizarlas a través de Gómez Pinzón y nosotros las responderemos. Entonces, pues, ¿por qué la importancia de este tema? Pues primero porque lo vemos que es como el día a día de las consultas que hemos visto de las compañías y de los clientes de Gómez Pinzón, o sea, esto es transversal a todas las industrias y a los negocios. Porque la idea acá también es explicar un poco cómo se pueden buscar o cómo hay en el mercado soluciones de cobertura y de gestión de riesgos, también porque la idea es entender un poco cuáles son las eficiencias financieras y operativas que pueden lograr las empresas utilizando alguno de estos esquemas de aseguramiento. O, como les digo, también van a ver
que no solamente se puede optar por uno, sino que pueden ser complementarios, y también para contarles un poco a ustedes cuáles son esos nuevos productos y servicios que están disponibles en el mercado, pues para las industrias, precisamente para el tema de, bien sea asumir el riesgo, trasladar el riesgo, pero al final buscando siempre la mitigación del riesgo y buscar, pues obviamente, los menores impactos y las eficiencias, como les digo, financieras y operativas. Entonces, ya dado lo anterior, Juan Carlos Rodríguez nos hablará de estos aspectos previos. Bueno, buenos días a todos. Como mencionaba Consuelo, vamos a hacer una pequeña introducción, revisar unos aspectos previos, digamos que nos dejan entrar en materia. Perdóname que tengo acá un inconveniente con esto. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos este tema? Digamos que, ¿qué es importante tener presente para analizar todos estos esquemas de administración de riesgos? Digamos que todas las actividades, sin importar, digamos, el tamaño de la misma, o bien sea una actividad comercial o cualquiera que sea, siempre va a estar expuesta a diversos riesgos, ¿cierto? Unos más o otros menos complejos, pero siempre los hay. Entonces, independientemente de que de pronto nuestra empresa o nosotros como personas naturales ejecutemos determinada actividad, por más grande o pequeña que sean, los riesgos siempre están ahí. Uno de pronto no lo piensa en el día a día, porque no es la dinámica de pronto de estar uno muy pendiente de eso, pero la realidad es que todos estamos expuestos a determinados riesgos. ¿Y qué sucede? Y eso está ligado con lo que inmediatamente sigue. Finalmente los riesgos son dinámicos, los riesgos evolucionan. ¿Qué sucede? Así como las industrias y la sociedad como tal evoluciona, los riesgos también lo hacen, ¿sí? Entonces, hoy los riesgos a los que estamos expuestos o a los que están expuestas nuestras empresas o las entidades o nosotros como personas naturales también han venido evolucionando. ¿Y qué sucede? Digamos, un ejemplo sencillo, pues hace cientos de años los riesgos, por ejemplo, donde empezó el seguro, en el mar. Seguramente todos más o menos tienen alguna idea de esto y pues se empezó asegurando, digamos, las mercancías, ¿sí? En estas grandes travesías. Hoy en día no es que eso no se asegure, claramente se sigue asegurando, pero evidentemente ha tenido una evolución. Entonces ya después surgió el seguro de incendio, todo este tipo de cosas. A medida que, digamos, el ser humano va evidenciando los riesgos a los que está expuestos, pues precisamente qué pena, puedes devolverte un poquito la anterior, gracias, muy amable. Entonces, hoy en día, pues ya no pensamos solo en ese tipo de riesgos, sino, no sé, los riesgos que están ligados a la tecnología, todo esto. Entonces, fíjense que los riesgos pues van evolucionando sustancialmente. En una época, hace 10 años, no sé, era muy importante, no porque hoy no lo sea, el seguro de responsabilidad civil, directores y administradores. Hoy en día lo sigue siendo, pero hoy en día hay otros seguros de otra responsabilidad civil, digamos, derivada de riesgos, de ciberriesgos, por ejemplo, que son importantes y hace 20 años uno de pronto no tenía esa claridad. No sé qué pasa con la presentación, que verán. Creo que se desconfiguró. Gracias. En, en dos anteriores, creo. Ahí, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué sucede? El impacto económico, pues de esos riesgos que, como ya hemos visto, vienen evolucionando, pues se pueden mitigar sustancialmente si se está preparado para enfrentarlos. Simplemente, digamos que no es solo tenerlos identificados, sino prepararse de una u otra manera, generalmente esto dentro de un plano económico, precisamente pues para poder mitigar esos riesgos. Como lo vamos a ver, pues hay distintas maneras de hacer esa mitigación o ese control, pero lo importante es poder estar preparado y sobre todo preparado económicamente hablando. Eso es como lo más importante. ¿Qué sucede? Depende de muchos factores,
uno podría estructurar un esquema de control y mitigación de los riesgos. Obviamente hay que ver qué tipo de empresa es, cuáles son los riesgos a los que está expuesto, cuáles actividades desarrolla, qué actividades, qué experiencia siniestral tiene. Es decir, hay un conjunto de cosas que ya enseguida vamos a ampliar un poquito más para tener, digamos, o poder llegar nosotros a tener esa claridad de cómo, teniendo en cuenta esos diversos factores, se puede estructurar, digamos, un esquema de control, digamos, que realmente sirva y le funcione, digamos, a la empresa, porque dependiendo de eso mismo, pues va a tener unas u otras necesidades, como ya enseguida lo vamos a ampliar. ¿Qué sucede? Y aquí hay que tener en cuenta para ya entrar, digamos, un poco más en materia. Los contratos de seguros y de reaseguros cuentan en nuestra legislación con una regulación, ¿sí? Existe una normatividad frente al contrato de seguro y una normatividad frente al contrato de reaseguro, pero los demás esquemas, varios de los cuales les vamos a mencionar acá y los vamos a ampliar, no existe una regulación en Colombia y eso es lo que, digamos, de alguna manera también ha incidido en que de pronto no estén tan desarrollados como obviamente el seguro y el reaseguro, pero son esquemas que existen y que aún no estando regulados, pues pueden funcionar muy bien. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué sucede? Vamos a hablar inicialmente de uno de estos mecanismos o esquemas de atención de riesgos, como es el autoseguro, ¿sí? Digamos que de su misma denominación se puede inferir de qué se trata, pero digamos que tiene determinadas particularidades. ¿En qué consiste? Digamos que aquí la idea es que la empresa haga una destinación con recursos propios para la creación de un fondo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Digamos que esto no es simplemente decir yo voy a guardar aquí X cantidad de dinero por si algún día sucede algo, por si algún día un riesgo se materializa. Eso no es tan así, digamos que hay que hacerlo más formal, ¿sí? Hay que formalmente crear ese fondo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es esa finalidad, digamos, de crear ese fondo? Ya vamos, digamos, avanzando en cómo sería ese esquema. Obviamente la finalidad no puede ser otra distinta a solventar las consecuencias económicas negativas, pues que se van a derivar de esa ocurrencia de esos hechos dañosos. Es decir, no sé, ocurrió lo que se denominan seguros un siniestro, un hecho dañoso, y eso obviamente pues genera consecuencias económicas negativas para la empresa. Entonces, la finalidad de la constitución o la creación de ese fondo, pues es solventar esas consecuencias negativas, obviamente desde el punto de vista económico, que pues es lo más relevante para todos estos efectos. ¿Qué sucede? El autoseguro en Colombia, la realidad es que no está regulado o está regulado parcialmente, más bien, y de una manera mínima, la verdad es que es así, solo está concebido en principio para los bienes e intereses del Estado. Entonces, por ahí en la ley 42 y en la ley 2159, digamos que se hace claridad, pues que los órganos de control fiscal deben verificar que los bienes del Estado pues estén debidamente asegurados o en ciertas ocasiones no es necesario plenamente tener un seguro, sino que también podría constituirse este fondo de autoseguro que se haría a través, ¿sí?, de un, a través de un fondo, pues, que pueden constituir las entidades estatales, perdón, a través de un patrimonio autónomo, ¿sí? Y, pues, adicionalmente, es posible también digamos, las entidades estatales, pues, constituyan ese fondo, digamos, haciendo unos análisis previos de si se hace necesario o si se puede constituir primero un contrato de seguro, y si definitivamente se ve que el contrato de seguro puede ser más oneroso, pues ahí es donde la entidad estatal puede asegurar esos bienes, asegurar entre comillas, a través de ese patrimonio autónomo, que sería ese fondo de autoseguro. Entonces, digamos que eso lo pueden hacer y le está regulado para las entidades estatales, pero si nos vamos al plano no público, ahí sí no encontramos ninguna regulación, digamos, que nos oriente frente al tema del autoseguro, pero no por ello no se puede hacer. ¿Qué sucede? En este esquema del autoseguro, pues lo que realmente se busca es tener una verdadera liquidez, es decir, que haya inmediatez de los recursos. Uno puede, digamos, que sacar una partecita, digamos, o ahorrar o constituir un fondo, pero resulta que lo tenemos, no sé, en unos CDTs o en algo que no sea rápidamente
o no se puede volver líquido rápidamente. Entonces ahí el tema se empieza a perder, porque lo importante frente a un hecho dañoso que además pues siempre generalmente pues va a suceder de manera súbita, imprevista, y va a generar un daño económico, pues lo importante es poder tener una verdadera liquidez, poder tener inmediatamente esos recursos. Entonces eso es un tema que hay que tener muy presente. Obviamente, pues también se necesitan tomar unas medidas administrativas, unas medidas financieras, unas medidas contables al interior de la empresa para que realmente el autoseguro cumpla su finalidad. No es simplemente hacer el ahorro y dejemos eso ahí y que se nos volvió, no sé, la caja menor, ese fondo. Eso no puede suceder. Hay que establecer unas medidas claras desde la óptica administrativa, contable y también financiera para el manejo de esos recursos, y que realmente, digamos, que ese fondo que se constituya, pues sea o se destinen esos recursos precisamente pues para asumir esas consecuencias económicas negativas. Por eso, pues se debe hacer un análisis previo, y es un análisis que de alguna manera tiene cierta complejidad porque involucra asuntos estadísticos, de cálculo de probabilidades, de frecuencia y severidad, es decir, qué cada tanto ocurren los hechos y qué tan severos son, digamos, económicamente hablando, y pues, digamos, qué tanto impactan a la empresa. Entonces, digamos que haciendo ese análisis previo, es que se puede lograr, digamos, que estructurar un buen mecanismo, digamos, de autoseguro. Siguiente, por favor, gracias. ¿Qué es la anterior? Perdón, la anterior. Gracias. Obviamente, pues ese análisis que mencionamos no solo tiene que ser técnico, sino también jurídico. Hay que mirar la experiencia siniestral, porque obviamente pues la empresa, digamos, que puede tener, por ejemplo, unos procesos judiciales en contra en virtud de determinadas hechos, digamos, que sucedieron. Entonces, pues también hay que tener en cuenta esa situación. Oiga, cada cuánto tiempo ocurren los hechos, cuánto nos ha costado el atender esos siniestros. Entonces, pues digamos que de ahí se basa que este esquema de autoseguro pues sea realmente exitoso. Hay que tener muy presente el tema de la responsabilidad civil cuando es uno de los riesgos asociados a la empresa, y ahí el análisis tiene que hacerse muy al detalle y muy juicioso. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de los perjuicios extrapatrimoniales. Pues creo que para nadie es desconocido que obviamente parte de la indemnización puede estar ligada a estos perjuicios extrapatrimoniales, que pueden ser pues sustancialmente altos, no tanto como en otros países, pero sí pueden ser altos. Entonces ahí digamos que es un poco más difícil hacer esos análisis previos. ¿Por qué? Digamos que asegurar o hacer un fondo de autoseguro para proteger determinados bienes, pues es medianamente sencillo, porque uno sabe cuál es el valor comercial del bien, o digamos que se hace el trámite de conocer ese valor comercial, y se lleva al autoseguro esos valores, y si le llega a pasar algo al bien, pues ahí está, digamos, el dinero. Pero en temas de responsabilidad civil, pues es sustancialmente más complejo, porque no sabemos cuánto va a costar el daño, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ahí hay que tener muy presente eso. Adicionalmente, pues obviamente este tipo de esquema es muy recomendable para riesgos que tengan una baja frecuencia y baja severidad, es decir, que no sucedan muy a menudo, y que la consecuencia económica de la materialización de esos riesgos sea baja, ¿sí? No obstante, no quiere decir que para otro tipo de riesgos no funcione. También puede funcionar, digamos, si la frecuencia puede ser alta, ¿sí? Es decir, que los hechos ocurran en el corto tiempo, es decir, se materialicen muchas veces, digamos, pero de pronto su severidad es muy baja. Entonces, es decir, que el valor o el costo de esos siniestros es mínimo. Entonces, digamos que ahí también se puede manejar. Realmente no hay un parámetro exclusivo para pensar solo en el autoseguro, pero digamos que en esos dos casos está muy bien, digamos, aplicarlo. Obviamente ya para riesgos mucho más grandes y cuando la severidad es muy alta, no es tan recomendable el tema del autoseguro, pues por su misma esencia de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Este esquema del autoseguro se puede utilizar solo para ciertos riesgos. Digamos, aseguramos determinado, por ejemplo, los bienes, los aseguramos, digamos, o los cubrimos a través de un autoseguro, pero el resto de los riesgos de la empresa los aseguramos ya a través de un contrato de seguro. Entonces, digamos que fíjense que podría coexistir con otras maneras de mitigar esos riesgos. Una parte de los riesgos con un seguro común y corriente, llamémoslo, un seguro comercial, y la otra parte a través de un autoseguro, y es perfectamente viable y pueden convivir los dos, y de hecho en muchas empresas funciona de esa manera. ¿Qué sucede? Este autoseguro tiene necesariamente
que ser dinámico. Aquí no podemos simplemente constituir el fondo y dejarlo ahí y esperar a ver qué pasa. No, hay que prácticamente tener al interior de la empresa, obviamente dependiendo del tamaño, pero hay algunas que tienen áreas propias, digamos, que manejan los autoseguros de la empresa porque son muy grandes, pero en otras pues seguramente será solo una persona, pero hay que estar alguien dedicado a hacer el seguimiento. Oiga, teníamos pensado que más o menos la siniestralidad iba a ser esto se está desviando, cuánto hemos pagado, cuánto nos ha tocado asumir, cuánto nos va a tocar pagar de, por ejemplo, los procesos que tenemos actualmente en contra en virtud de esos riesgos. Entonces hay que hacer un monitoreo permanente y pues obviamente también requiere, y eso pues se deriva, digamos, de su misma esencia, una sólida capacidad financiera. ¿Por qué? Porque hay que congelar una parte, digamos, de ese patrimonio que tiene la empresa, ¿sí? Es un dinero que va a un fondo y pues la idea es que, reitero, no se vuelva la caja menor, sino que simplemente pues esté enfocado única y exclusivamente en proteger esos bienes o esos riesgos, digamos, que se están amparando. La siguiente, gracias. Doy la palabra a Consuelo para mirar otro de los esquemas de administración de riesgos. Muchas gracias. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, este segundo esquema de aseguramiento se conoce como cash flow. Es una figura pues, que ha venido surgiendo basado en eficiencias, en lograr eficiencias de capital. ¿En qué consiste? Parte del riesgo es retenido por la compañía con recursos propios, o sea, operaría como un autoseguro, y ese riesgo que la compañía decide ceder pasa al sector asegurador. Esta figura, el cash flow, es una figura diseñada tailor-made para la empresa, y como les digo, pues lo que busca precisamente es buscar eficiencias de capital. Entonces, por eso hay que mirar muy bien el tipo de riesgos en los que está expuesto la empresa, qué quiere la empresa retener y mitigar con sus propios recursos, o qué quiere ceder al mercado asegurador o reasegurador. ¿Cuál es la finalidad o por qué se opta por este tipo de, digamos, de mecanismo? Porque pues lo que se quiere lograr finalmente es ahorros, ¿sí? En las primas que habría que pagar al sector asegurador en caso de un siniestro. O sea, lo que se busca es precisamente hacer un análisis financiero para saber qué estoy dispuesto a retener, qué estoy dispuesto a ceder, y obviamente bajo un enfoque de eficiencias de capital y de ahorros financieros. Esta figura no tiene regulación en Colombia, digamos que es una figura en que la Superintendencia Financiera pues ha revisado o figuras de esta naturaleza las revisa con especial atención, pero pues como les digo, en esto también hay un gran acompañamiento de los intermediarios de seguros, de los brokers de seguros, de los brokers de reaseguros en buscar este tipo de figuras de acuerdo con las necesidades de la empresa. Bueno, el siguiente esquema de aseguramiento es el esquema de sociedades cautivas. Este esquema de aseguramiento pues responde a una solución flexible para disminuir los costes de riesgo en una determinada empresa, o más que una determinada empresa, en un grupo de empresas. Lo que se busca es crear dentro de un grupo de empresas una sociedad que asegure o que reasegure todo o parte del riesgo de la compañía. La finalidad que se busca es mantener el riesgo al interior del grupo y no externalizarlo. Generalmente estas sociedades cautivas están offshore, están digamos, en ciertos lugares donde hay algún tipo de beneficios tributarios y fiscales. Y sobre todo también se decide por esta solución de aseguramiento cuando las compañías tienen una base de clientes muy amplia y donde su costo de seguros es muy elevado, en donde les es más favorable quedar dentro del grupo una sociedad que asume esos riesgos a trasladarlos, digamos, al sector asegurador o al sector reasegurador, y además, sobre todo, en riesgos que son de escala internacional. Entonces, digamos, ¿cuáles son los beneficios de las sociedades cautivas, o por qué se opta por este esquema de aseguramiento? Porque ahorran primas, asumiéndolas, digamos, ese grupo los riesgos o parte de ellos, porque optimizan el control de los riesgos a nivel global, porque inclusive se logran unos recursos adicionales precisamente
por esos ingresos de primas al cubrir riesgos de las sociedades del grupo, porque pueden aportar soluciones innovadoras a los esquemas a los problemas, perdón, de aseguramiento de ese grupo financiero, de ese grupo económico, porque inclusive el tema de la gestión de siniestros puede ser muchísimo más eficiente, porque puede haber una flexibilidad en temas de aseguramiento, por ejemplo, de suscripción, de asunción del riesgo. Realmente, como pues lo mencionaba anteriormente, la idea es poder tener un control adentro de este grupo del riesgo, de la mitigación del riesgo y la asunción del riesgo, y no externalizarlo. Esta solución de aseguramiento es muy, digamos, se presenta en aquellas empresas o grupos en donde su gasto en seguros es muy elevado o que sus riesgos son muy azarosos y muy complejos, en donde no es muy sencillo, digamos, localizar o ubicar el tema de aseguramiento en el sector seguros o reaseguros. Bueno, importante también mencionar que existen dos clases de sociedades cautivas: las sociedades cautivas de seguro directo, que se dedican a emitir pólizas de seguro directo, o las sociedades cautivas de reaseguro, y lo que hacen es dar reaseguro a los riesgos de la empresa matriz, y la mayoría de las cautivas obedecen a esta naturaleza. Listo. Entonces, digamos que frente a ya expuestos estos esquemas de aseguramiento y de traslación de los riesgos, o de asunción propia de los riesgos, pues ¿cuáles son las conclusiones? Pues que cada vez son más los riesgos a los que estamos expuestos, y hay varias soluciones, hay diversas opciones en el mercado para mitigar su impacto económico, que cada esquema de aseguramiento pues debe ser analizado con base en la operación de la compañía, la exposición de sus riesgos, las capacidades administrativas y operativas y también financieras que tenga la empresa. También es conocer, digamos que es como un llamado a que se conozcan cuáles son las pólizas y los seguros vigentes en las organizaciones, analizarlas, tener claridad cuáles son los riesgos asegurados, cuáles son los valores asegurados, los deducibles, cómo es ese juego entre las pólizas que operan de primera capa, segunda capa, las que operan en exceso de otras, qué es el concepto de las garantías en términos de seguros, y obviamente pues cuáles serían aquellos eventos o circunstancias que son excluidas de las pólizas. De acuerdo, digamos, a la práctica y lo que hemos venido viendo, pues estos temas cobran gran relevancia e interés, sobre todo en los procesos de due diligence que se hacen en las empresas. Digamos que el tema del conocimiento de los riesgos en seguros y cómo las empresas tienen construidos sus programas de seguros y cómo los están mitigando, pues cada vez digamos que genera más interés en los procesos de due diligence, y obviamente pues esto es un tema de interés transversal a todas las industrias, pues porque finalmente pues todas las industrias y los negocios están expuestos a riesgos, y el interés de los administradores y obviamente de los accionistas es la mitigación de los mismos bajo esquemas confiables, seguros, regulados, con un respaldo. Listo, Juan, continúa, por favor. Otras conclusiones que podemos exponer es que, digamos que estos esquemas normalmente, digamos que entran a operar o son considerados, digamos que dependiendo obviamente de muchas situaciones, pero una de esas que digamos es muy común es cuando el mercado asegurador o reasegurador pues tradicional, digamos que no brinda la cobertura de esos riesgos, ¿cierto? Por distintas razones, digamos que finalmente, de acuerdo con la legislación vigente, pues las compañías de seguros asumen los riesgos que ellos consideren asumir, digamos que es facultad de las compañías de seguros, o es facultativo si los asumen o no, pues obviamente dependiendo muchas razones, algunas jurídicas, algunas técnicas, pero digamos que, ¿qué sucede? Puede darse la situación que la compañía de seguros pues no esté dispuesto a asumir determinado riesgo, por ejemplo, porque es muy azaroso, ¿cierto? Es un riesgo, digamos que muy alto, donde eventualmente pues las contingencias que se puedan llegar a presentar
pues sean considerables económicamente hablando, entonces pues la compañía de seguros pues estaría en su derecho en principio pues de decir que no está dispuesto a asumirlos o eventualmente que los asume pero a unos costos muy altos y eso digamos que se ha venido viendo en nuestro país pues digamos en distintos tipos de riesgos. Entonces cuando el valor del seguro es muy alto, pues se puede entrar a considerar alguna de estas posibilidades, como por ejemplo la que mencionábamos inicialmente del autoseguro. Claramente, pues es una opción muy favorable, haciendo esa destinación de recursos que habíamos pues para asumir esos riesgos. Lo que pasa es que, como bien ya lo mencionábamos, tanto Consuelo como yo, pues no está, digamos, enfocado para cualquier tipo de riesgo, ¿cierto? Hay que hacerse un análisis, digamos que previo, como comentábamos en cuanto a siniestralidad, digamos que la magnitud de los riesgos a los que se está expuesto y seguramente, digamos, si encaja dentro de esos parámetros normales que podría trabajarse, pues puede ser un buen esquema. Adicionalmente, pues otra de las soluciones, como ya lo mencionábamos, pues es la creación de las sociedades cautivas, pero eso pues normalmente es para compañías que tienen unos riesgos de unos costos pues realmente significativos o muy altos, pero pues tiene una ventaja y es que pues con eso se permite pues lograr unas eficiencias financieras, operativas, es decir, es un esquema sustancialmente más complejo, no solo la parte operativa, sino digamos toda la creación y el manejo, porque es crear realmente una empresa cuando se opta por esta opción, pero digamos que también es un buen mecanismo. ¿Sí? El autoseguro es mucho más sencillo, llamémoslo de alguna forma, porque no hay que crear ninguna empresa, simplemente es hacer el fondo y administrarlo, pero pues obviamente hay que administrarlo bien, como decíamos, no es simplemente trasladar el dinero a una cuenta y dejarla ahí, sino hay que hacer toda la parte operativa y de proyección y de análisis estadístico, pues para que realmente el esquema funcione. ¿Qué sucede y qué hemos evidenciado? Digamos que el autoseguro en Colombia no es muy utilizado, no porque no sea una buena herramienta, sino porque muchos le tienen un poco de miedo porque no hay normatividad que lo regule, salvo lo que mencionábamos para los bienes del Estado, que está permitido. De hecho, es obligatorio asegurarlos, pero también es permitido no tomar el seguro propiamente, sino hacer el fondo de autoseguro. Pero digamos que en los negocios privados no hay regulación alguna, no existe. Entonces, por eso muchas empresas le tienen un poco de prevención al autoseguro, pero la realidad y lo que también hemos evidenciado es que no es solo la falta de regulación lo que a veces los desmotiva o digamos que los pone en prevención, digamos, frente al autoseguro, sino que las empresas normalmente no tienen experiencia en este tipo de situaciones. Entonces, al no tener experiencia y conocimiento en el campo de los seguros y de cómo autogestionar ese autoseguro, pues es lo que hace que de pronto no sea como tan conocido, no se implemente tanto, pero la realidad es que poco a poco y en los últimos 4 o 5 años se ha venido, digamos, viendo un crecimiento importante en estos fondos de autoseguro en la empresa privada. ¿Por qué? Porque finalmente lo importante no es simplemente, digamos, que ese congelamiento, entre comillas, del dinero, sino volvemos a lo que habíamos mencionado, la administración del mismo. Es decir, tiene que hacerse bien desde antes, es decir, prepararlo con todo el tema estadístico y las proyecciones financieras también, pero también monitorearlo permanentemente. Entonces, poco a poco las empresas, digamos, que han ido entendiendo esto y por eso digamos, que venido en aumento esa opción del autoseguro. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué podemos concluir también? Fíjense que es posible o es viable completamente combinar los esquemas dependiendo, pues digamos que los distintos factores, como mencionábamos, seguramente digamos más ligados al tipo de riesgos que se quieren cubrir. Seguramente, digamos que si los riesgos son muy bajos y de cuantías muy pequeñas, pues con un simple autoseguro basta, o con un contrato de seguro común y corriente, pero pueden haber algunos riesgos que, digamos, por su esencia, sea mejor necesariamente siempre cubrirlos o ampararlos a través de un contrato de seguro tradicional y de ahí pues derivado también el contrato de reaseguro que está, digamos, por encima del de seguro, pero digamos los riesgos pequeños a los que está expuesta esa empresa podrían
asumirse a través de un autoseguro. Entonces, son perfectamente combinables estos esquemas. Ahí lo importante, obviamente, reiteramos, pues es hacer ese análisis previo para ver si lo mejor es definitivamente irse 100% por un contrato de seguro tradicional o simplemente mezclar una parte, por ejemplo, de una manera con un seguro tradicional y otra parte autoseguro, o definitivamente si son tantos los riesgos y la exposición y la magnitud de la empresa, pues sencillamente se piensa en ya crear una cautiva que pues obviamente tiene otras complejidades, pero también sus ventajas. Estos esquemas tradicionales, como mencionábamos, pues a manera de conclusión, no cuentan con regulación en Colombia. Los no tradicionales, perdón, como mencionábamos, pues el seguro y el reaseguro evidentemente lo tienen. Con falencias, con lo que ustedes quieran, digamos que hay una normatividad medianamente gruesa, pero claro, hay cosas por mejorar, pero el problema es que estos que mencionamos, las cautivas, cash flow y autoseguro, no hay regulación. Entonces, pues es más lo que uno pueda, digamos, recoger de otras latitudes y empezar a aplicarlo, pero tampoco es muy complejo. Obviamente, digamos que algo que ayuda en toda esta gestión de los riesgos, pues que hoy en día claramente pues ya existen servicios, digamos, enfocados al control de riesgos y pérdidas que van a fortalecer la prevención, digamos, toda esa gestión de los riesgos. Es decir, finalmente acá no es simplemente mirar cómo económicamente los vamos a asumir cuando se materialicen, sino también cómo vamos a hacer para que esos riesgos no se materialicen o que si se materializan, pues evidentemente su impacto económico sea menor. Entonces, finalmente no es simplemente buscar cómo yo voy a asumir económicamente ese riesgo, sino también cómo puedo mitigar realmente ese riesgo para que no ocurra. Entonces, digamos que esa combinación de todos esos factores, pues es lo que hace que evidentemente pues haya un éxito en esa gestión de querer amparar esos bienes de la mejor manera. Bueno, no solo los bienes, sino los riesgos, digamos que en general podría estar expuesto pues las personas tanto naturales como jurídicas. Siguiente, creo que con eso culminamos nuestras conclusiones. Obviamente, pues esto es de manera general, pero procurando pues destacar los puntos más relevantes de cada uno de estos esquemas. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si tengan alguna inquietud que nos quieran plantear. Por favor, acá estamos. Bueno, pues si no tienen inquietudes o pues las que les surjan más adelante, pues estaremos atentos a poder responderles. Marisa Zapata levantó la mano. Ah, ok. Creo que hay una mano levantada. Mauricio. Mauricio, si quieres quitar el mío. Ah, ya, puedo utilizar el audio, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. En la presentación, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy buen contenido. Una consulta es, en la presentación me pareció escuchar que una de las ventajas que trae el autoseguro sobre las cautivas es una eficiencia con respecto a la prima. No sé si eran las cautivas, del autoseguro sobre la cautiva o de la cautiva sobre el autoseguro, pero ¿cómo podríamos encontrar una eficiencia en primas cuando se tiene que cuantificar el riesgo y de una sobre la otra? Es decir, de la cautiva sobre el autoseguro o del seguro sobre la cautiva. ¿Cómo sería la mejora en primas en ese caso? Pues mira, Mauricio, realmente como les decía, estos esquemas son hechos tailor-made, digamos, de acuerdo a la necesidad de cada empresa, pero por ejemplo, claramente en la cautiva,
pues uno podría, digamos, hay los costes, por ejemplo, de atención de siniestros, se pueden buscar eficiencias en eso, en costes de atención de siniestros, inclusive en las inspecciones de los riesgos, porque son riesgos que ya son conocidos y son obviamente evaluados dentro del grupo. ¿Sí me explico? Cuando uno se asegura con un tercero, pues hay una cantidad de gastos directos e indirectos al tema del aseguramiento. En el esquema de la cautiva o inclusive en el esquema autoseguro se podrían, bueno, en el autoseguro finalmente es que la misma empresa es la que lo asume. En el tema de las cautivas, obviamente hay una empresa matriz en el grupo que es la que hace todo el esquema de aseguramiento, pero como es dentro del mismo grupo, pues pueden haber eficiencias y ahorros en temas, digamos, asociados a inspecciones de riesgos o inclusive en temas de peritajes en casos ya de ocurrencia del siniestro. Tenemos otra pregunta del señor David Cuervo. ¿Cómo se realizan las modulaciones? Las modulaciones actuariales. Estás hablando, si bien entiendo, son los modelos actuariales para poder aplicarlo en el tema autoseguro. Pues básicamente se utilizan, digamos, lo que es recomendable es que se utilicen los mismos modelos que se utilizan para un esquema de aseguramiento. Pues digamos que pues esos son temas que tienen que desarrollar obviamente actuarios. Ustedes, bueno, las compañías de seguros, digamos, una de las funciones más importantes sobre la base en la cual está construido un tema de seguros es el tema actuarial y el tema estadístico. Pero precisamente por eso no es tan usado, y como lo decía Juan Carlos, no es tan ampliamente utilizado el tema autoseguro, porque es que para una empresa poder realmente destinar los recursos que se necesitan para poder hacer la atención de los riesgos, pues tiene que hacer unos análisis actuariales y de siniestralidad, que esos son modelos, pues que, mejor dicho, no soy actuaria, pero pues he tenido que vivir y trabajar con muchos actuarios y son realmente modelos bien estructurados, precisamente basados en la estadística, en la experiencia, en la frecuencia. Entonces, pues eso sí depende ya de los modelos que utilicen. Hay unos modelos que digamos que son estándares a nivel mundial, que inclusive los reaseguradores son los que digamos que los piden para que también, digamos, lo repliquen las empresas precisamente internamente, pero digamos tu pregunta es, eso sí depende de los modelos actuariales que utilice cada empresa, y en el autoseguro lo recomendable es que sean digamos, sean así de juiciosos, sí, y digamos basados en toda esa información de experiencia y siniestralidad, tal y como lo hace un área de actuaría propia de una compañía de seguros o de reaseguros. Otra pregunta, Valentina Sosa. Tributariamente, ¿cuál de Álvaro Andrés, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? Tributariamente, ¿cuál de los mecanismos resulta más beneficioso? No está acá Álvaro Andrés conectado. Bueno, Valentina, yo te voy a responder por medio de un correo con nuestro socio Álvaro Andrés esta pregunta, ¿te parece? Por el momento no tengo más preguntas y les estaremos haciendo llegar directamente la presentación a sus correos. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos pendientes del envío de la próxima invitación para nuestro jueves GP. Gracias.